Top 1 Tyrannosaurus Rex. Comenzamos nuestro viaje con el depredador más icónico de la historia, un titán que redefinió nuestra comprensión del poder prehistórico, el Tyrannosaurus Rex. En 1902, en las profundidades de las áridas tierras baldías de Montana, una expedición paleontológica dirigida por el Museo Americano de Historia Natural descubrió un cráneo masivo que sobresalía de capas de roca antigua. El lugar de la excavación era remoto, silencioso y aparentemente intacto durante millones de años. A medida que el equipo retiraba cuidadosamente las capas de sedimento, revelaron una criatura de proporciones asombrosas. Solo su cráneo medía más de 1,5 metros de largo, erizado con dientes cerrados del tamaño de clavos de ferrocarril. El descubrimiento sería nombrado más tarde Tyrannosaurus Rex. Pero lo que realmente inquietó a los investigadores no fue solo su tamaño, fue la evidencia incrustada en fragmentos de huesos fosilizados cercanos. Estos huesos estaban aplastados, astillados y perforados de formas que sugerían una fuerza inimaginable. Este no era simplemente un carroñero, esta era una máquina de matar de precisión, y la Tierra una vez le perteneció. Estudios biomecánicos detallados realizados décadas después revelaron que el Tyrannosaurus Rex poseía la fuerza de mordida más poderosa jamás registrada en un animal terrestre, estimada entre 8.000 y 12.000 libras por pulgada cuadrada. Sus dientes no estaban diseñados como cuchillas para cortar, sino como dagas cónicas gruesas construidas para perforar y triturar. La evidencia fósil muestra marcas de mordeduras curadas en los huesos de otros dinosaurios grandes, incluidos Triceratops y Edmontosaurus, lo que indica que algunas víctimas sobrevivieron a los ataques iniciales solo para ser cazadas nuevamente. Escaneos de TC avanzados de cráneos de T-Rex revelaron estructuras óseas reforzadas capaces de soportar un estrés extremo durante la alimentación violenta. Sus ojos orientados hacia adelante proporcionaban visión binocular, permitiendo una percepción precisa de la profundidad. Combinado con un sentido del olfato agudo, comparable o superior al de los buitres modernos, el T-Rex podía rastrear presas a través de vastas distancias. Cada característica anatómica apuntaba hacia un depredador diseñado para el dominio. Cuando los primeros montajes esqueléticos completos se exhibieron en los museos, el público quedó asombrado. Sin embargo, entre bastidores, los debates científicos se intensificaron. Las primeras hipótesis de que el Tyrannosaurus Rex era simplemente un carroñero de movimiento lento fueron descartadas gradualmente a medida que surgía nueva evidencia. Se encontraron marcas de mordeduras que coincidían con los dientes del T-Rex en huesos de presas en posiciones consistentes con la depredación activa. El análisis de las huellas sugirió ráfagas de velocidad sorprendente para un animal que pesaba hasta 9 toneladas. A medida que estos hallazgos ganaron tracción, algunas interpretaciones tempranas y descripciones de museos fueron revisadas silenciosamente. Los modelos anteriores que representaban al T-Rex como lento y pasivo fueron eliminados de las exhibiciones. La narrativa había cambiado, pero no sin resistencia. Durante décadas, la verdadera naturaleza depredadora del Tyrannosaurus Rex fue minimizada, como si el alcance total de su letalidad fuera demasiado extremo para que el consenso científico temprano lo aceptara. Si el Tyrannosaurus Rex realmente operaba como el superdepredador que sugiere la evidencia fósil, entonces los ecosistemas del Cretácico tardío estaban gobernados por un nivel de presión depredadora mucho más intenso de lo imaginado anteriormente. Manadas enteras habrían vivido bajo la amenaza constante de un cazador capaz de detectar, perseguir y aniquilar presas con una eficiencia brutal. Las reconstrucciones modernas que utilizan la densidad muscular y el modelado de estrés óseo continúan revisando su fuerza al alza, no a la baja. Cada nuevo descubrimiento pinta un cuadro más formidable que el anterior. Si una criatura con tal precisión sensorial, fuerza de trituración e inteligencia depredadora existiera hoy, el equilibrio entre la tecnología humana y la supremacía natural se pondría a prueba de formas nunca antes experimentadas. La pregunta ya no es si el Tyrannosaurus Rex era peligroso. La verdadera pregunta es cómo cualquier ecosistema, pasado o presente,
Podría sentirse seguro bajo la sombra de un depredador construido para dominar todo a su paso. Top 2. Spinosaurus. A continuación, exploramos al gigante que desafió las leyes de la tierra y el agua, un espectro científico que regresó para asombrar al mundo. El Spinosaurus. En 1912, en las profundidades del oasis de Barilla, en Egipto, el paleontólogo alemán Ernst Stromer descubrió restos fósiles diferentes a cualquier cosa que el mundo científico hubiera visto antes. Espinas neurales imponentes que se elevaban más de 1,5 metros desde las vértebras formaban lo que parecía ser una vela masiva a lo largo de la espalda de la criatura. Su cráneo era largo y estrecho, forrado con dientes cónicos que recordaban a los de un cocodrilo en lugar de a un dinosaurio terrestre. El descubrimiento fue documentado, catalogado y almacenado en Múnich. Pero, en 1944, durante un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial, el museo que albergaba los fósiles originales fue destruido. Los especímenes desaparecieron entre las llamas, dejando atrás solo bocetos, fotografías y preguntas sin respuesta. Durante décadas, el Spinosaurus existió como un fantasma científico, registrado pero inverificable. Y luego, casi un siglo después, regresó en una forma que nadie esperaba. A principios de la década de 2000, el buscador de fósiles Hassan y el paleontólogo Nizar Ibrahim rastrearon huesos dispersos a través de los lechos de Kemkem en Marruecos, reconstruyendo finalmente un depredador que desafiaba la anatomía convencional de los dinosaurios. El Spinosaurus medía hasta 15 metros de largo y pesaba entre 8 y 9 toneladas, rivalizando o superando al Tyrannosaurus Rex en tamaño. Sin embargo, su cuerpo contaba una historia diferente. Sus patas traseras eran inusualmente cortas, sus huesos densos como los de los animales acuáticos, y su cola formaba una aleta ancha y flexible, capaz de generar un poderoso empuje a través del agua. Los escaneos de TC de alta resolución revelaron receptores sensibles a la presión en su hocico, similares a los que se encuentran en los cocodrilos modernos, lo que le permitía detectar movimiento en aguas turbias. Este no era simplemente un dinosaurio que pescaba, era un depredador acuático totalmente adaptado, el primero de su tipo identificado entre los grandes terópodos. Las implicaciones fueron asombrosas. Durante más de un siglo, el modelo científico dominante retrató a los grandes dinosaurios depredadores como cazadores estrictamente terrestres. El Spinosaurus destrozó esa suposición. Las simulaciones de colas robóticas y las pruebas hidrodinámicas confirmaron su eficiencia como nadador, capaz de perseguir presas grandes a través de vastos sistemas fluviales que una vez atravesaron el norte de África prehistórico. Su entorno era una exuberante red de vías fluviales repletas de peces enormes como Onchopristis y Mausonia, algunos de más de 6 metros de largo. Dentro de este dominio, el Spinosaurus no era un intruso de la Tierra. Era la autoridad máxima de un imperio sumergido, atacando desde abajo con velocidad y precisión. Sin embargo, el camino hacia la aceptación de esta realidad estuvo marcado por el escepticismo y la resistencia silenciosa. Las reconstrucciones tempranas que representaban al Spinosaurus como un acechador de orillas persistieron durante años, incluso cuando la creciente evidencia fósil sugería una existencia mucho más acuática. Varios especímenes críticos se mantuvieron en colecciones privadas, retrasando la verificación científica más amplia. El acceso a sitios de excavación clave en regiones políticamente inestables permaneció restringido, ralentizando la confirmación independiente. A medida que surgieron modelos revisados, las exhibiciones de los museos y las publicaciones académicas se actualizaron gradualmente, a menudo sin el reconocimiento público de cuán drásticamente había cambiado la narrativa. Un depredador que una vez se imaginó como torpe y secundario, se reveló como una fuerza dominante en un ecosistema diferente a cualquier otro comprendido anteriormente. Si el Spinosaurus realmente dominó tanto la tierra como el agua, entonces el mundo prehistórico era mucho más estratégicamente peligroso que los ecosistemas modernos. Las riberas de los ríos, los deltas y los mares poco profundos, áreas que hoy ofrecen vida y refugio, habrían sido zonas de constante amenaza invisible.
El mapeo satelital de los antiguos sistemas fluviales continúa revelando hábitats perfectamente adecuados para tal depredador, lo que sugiere que su dominio pudo haberse extendido por vastas regiones del África prehistórica. Esto plantea una posibilidad escalofriante. Si la evolución produjo una vez un depredador gigante, perfectamente diseñado para cazar a través de fronteras ambientales, entonces el concepto de terreno seguro puede no ser más que una ilusión temporal en la larga historia biológica de la Tierra. Top 3 Megalodón. Nos sumergimos ahora en los abismos para encontrar al soberano absoluto de los océanos antiguos, una fuerza de la naturaleza sin igual, el megalodón. En 1875, a bordo del HMS Challenger, durante la primera expedición oceanográfica global, los investigadores que dragaban las profundidades del Océano Pacífico recuperaron varios dientes de tiburón masivos incrustados en sedimentos de aguas profundas. Cada diente medía más de 15 centímetros de largo, mucho más grande que los de cualquier tiburón conocido. Al ser analizados, los científicos estimaron que el sedimento circundante tenía millones de años, pero los dientes parecían notablemente bien conservados. El descubrimiento despertó una intriga inmediata. Si estos dientes realmente pertenecían a una especie extinta, su condición sugería una presencia mucho más reciente de lo esperado. Las conclusiones oficiales finalmente los etiquetaron como reliquias antiguas desplazadas por la actividad oceánica. Pero la anomalía persistió. Algo en las profundidades del océano no se alineaba con la línea de tiempo, y el depredador al que pertenecían esos dientes era el Otodus megalodón, reconstruido a partir de miles de dientes y vértebras fosilizados encontrados en todos los océanos principales. Se estima que el megalodón alcanzó longitudes de 15 a 20 metros y pesó hasta 70 toneladas. Su fuerza de mordida se ha calculado entre 24.000 y 40.000 libras por pulgada cuadrada, lo que la convierte en la mordida más poderosa jamás atribuida a cualquier animal conocido. Sus mandíbulas podían abrirse lo suficiente como para tragar a 2 humanos adultos de pie uno al lado del otro. Los dientes cerrados, diseñados para cortar hueso y grasa, estaban dispuestos en múltiples filas giratorias, lo que garantizaba que los dientes rotos fueran reemplazados instantáneamente. Los huesos de ballena fosilizados, descubiertos en regiones como Perú, Chile y el sureste de los Estados Unidos, presentan surcos profundos y dientes de megalodón incrustados, evidencia clara de ataques violentos y dirigidos. A diferencia de los grandes tiburones blancos modernos, el megalodón a menudo atacaba desde abajo, destrozando costillas y órganos vitales en un solo impacto de alta velocidad antes de regresar para terminar con la presa inmovilizada. Las simulaciones marinas, basadas en la distribución de fósiles y las temperaturas oceánicas, revelan que el megalodón dominaba las aguas costeras cálidas, particularmente las regiones de cría donde se reunían las ballenas jóvenes. Los megalodones juveniles, que ya medían hasta 6 metros de largo, se desarrollaban en estos entornos protegidos antes de trasladarse al océano abierto como superdepredadores. Ninguna criatura marina de su tiempo podía desafiar a un megalodón adulto. Su sola presencia habría remodelado las rutas de migración, los comportamientos de alimentación y la trayectoria evolutiva de los mamíferos marinos. Ecosistemas enteros se adaptaron no para competir con él, sino para evitarlo. A pesar de su extinción oficial hace unos 3,6 millones de años, el océano continúa presentando brechas inquietantes en la certeza. Más del 80% de los océanos de la Tierra permanecen inexplorados, y las profundidades marinas, particularmente las regiones que superan los 3.000 metros, permanecen en gran medida fuera de la observación continua. A lo largo del siglo XX, ocasionalmente se descubrieron cables de aguas profundas con marcas de mordeduras enormes, que superaban con creces las producidas por especies marinas conocidas. Durante las operaciones de sonar naval en la era de la Guerra Fría, los operadores registraron intermitentemente objetos masivos en movimiento a profundidades y velocidades inconsistentes con cualquier vida marina documentada. Estos eventos se categorizaron rutinariamente como contactos biológicos no identificados y se archivaron sin más explicaciones públicas. Mientras tanto, informes raros pero persistentes de pescadores
y tripulaciones de aguas profundas, describen siluetas colosales similares a tiburones que se mueven debajo de los barcos en aguas remotas. El consenso científico sostiene que el megalodón no podría sobrevivir en el océano moderno debido a los cambios de temperatura y la disminución de su presa principal. Sin embargo, los descubrimientos de ecosistemas extremófilos prósperos alrededor de fuentes hidrotermales y en fosas oceánicas profundas han demostrado que la vida puede persistir en condiciones que antes se consideraban imposibles. El océano profundo sigue siendo un reino donde la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si un depredador evolucionó para dominar los mares antiguos con un tamaño, fuerza y eficiencia inigualables, su desaparición marca no solo una extinción, sino el fin de una era de supremacía marina absoluta. Pero en un mundo donde vastas regiones submarinas permanecen sin observar, la certeza de esa extinción descansa más en la suposición que en la prueba continua. Y en las partes más profundas del océano, donde la luz del sol nunca ha llegado y la vigilancia nunca ha perdurado, persiste la posibilidad de que la era de los gigantes no haya terminado por completo. Simplemente descendió más allá de nuestra vista. Top 4 Giganotosaurus. Viajamos al sur para conocer al coloso que desafió el reinado del T-Rex en las vastas llanuras de la antigua Patagonia, el Giganotosaurus. En 1993, en las profundidades de las tierras baldías, azotadas por el viento, cerca de Villa El Chocón, en la Patagonia, Argentina, un mecánico local llamado Rubén Darío Caragini tropezó con un fósil masivo que sobresalía del suelo rocoso. Lo que comenzó como un descubrimiento fortuito, escaló rápidamente hasta convertirse en una de las revelaciones paleontológicas más significativas del siglo XX. Cuando los paleontólogos profesionales llegaron y comenzaron la excavación, descubrieron los restos de un depredador colosal, diferente a cualquier cosa documentada anteriormente en América del Sur. Con más de 12 metros de largo y un peso de casi 9 toneladas, la criatura fue nombrada Giganotosaurus carolini, el lagarto gigante del sur. Pero su verdadera importancia se extendía mucho más allá de su tamaño. Representaba a un depredador construido no solo para el poder, sino para una caza sostenida y calculada a través de vastos paisajes prehistóricos. El dominio del Tyrannosaurus Rex ya no era indiscutible. El análisis anatómico detallado reveló un depredador optimizado para la velocidad y la resistencia en lugar de la fuerza bruta de trituración. Su cráneo, que se extendía casi 1,8 metros de largo, era más ligero y flexible que el del T-Rex, forrado con dientes cerrados en forma de cuchilla, diseñados para cortar profundamente en la carne y causar una pérdida de sangre catastrófica. Sus patas largas y poderosas y su cola equilibrada sugerían que podía alcanzar velocidades de hasta 50 km/h en ráfagas cortas, una hazaña extraordinaria para un animal de su escala. A diferencia de los depredadores de emboscada, el Giganotosaurus estaba diseñado para la persecución. Las huellas fosilizadas y el modelado biomecánico indicaron que podía mantener un movimiento eficiente a lo largo de grandes distancias, haciendo que el escape fuera casi imposible, incluso para los herbívoros más grandes de su tiempo. Su mundo estaba dominado por gigantes, saurópodos imponentes como el Argentinosaurus, que se extendía más de 30 metros de largo y pesaba hasta 100 toneladas, deambulaban por las llanuras aluviales de la Patagonia del Cretácico. Ningún depredador individual, independientemente de su tamaño, podría someter de manera confiable a una presa tan inmensa por sí solo. Esta realidad llevó a los científicos a una hipótesis convincente. Los descubrimientos de fósiles en las mismas formaciones geológicas revelaron múltiples individuos de Giganotosaurus viviendo dentro de territorios superpuestos, junto con especies relacionadas como el Mapusaurus, cuyos lechos de huesos sugieren fuertemente un comportamiento grupal coordinado. Si bien la prueba directa de la caza en manada sigue siendo esquiva, las simulaciones biomecánicas demuestran que los ataques coordinados dirigidos a áreas vulnerables, patas, flancos y cola, habrían permitido a estos depredadores derribar incluso a los dinosaurios más grandes de la Tierra. El paisaje no estaba gobernado por un cazador solitario, sino potencialmente por unidades de matanza organizadas. La comunidad científica respondió con entusiasmo y cautela.
Las primeras representaciones mediáticas enmarcaron al Giganotosaurus como un rival definitivo del Tyrannosaurus Rex, encendiendo un intenso debate académico. Muchas comparaciones iniciales fueron moderadas o revisadas a medida que surgieron datos fósiles más completos. Las reconstrucciones de su postura, musculatura y comportamiento de caza evolucionaron rápidamente, y las interpretaciones anteriores desaparecieron silenciosamente de las exhibiciones y publicaciones científicas. El acceso a sitios fósiles, clave en la Patagonia, se volvió estrictamente controlado para preservar su integridad, limitando el estudio independiente y reforzando cuánto depende nuestra comprensión de un pequeño número de descubrimientos extraordinarios. Cada nuevo fragmento tenía el poder de remodelar la narrativa del dominio prehistórico. Si el Giganotosaurus y potencialmente sus parientes cazaban en grupos coordinados, entonces los ecosistemas del Cretácico tardío de América del Sur operaban bajo un nivel de organización depredadora raramente visto incluso hoy. Solo especies como los lobos, los leones y las orcas exhiben estrategias de caza cooperativa comparables, y ninguna se acerca a la escala o la capacidad destructiva de estos terópodos masivos. Manadas enteras de herbívoros colosales habrían vivido bajo la amenaza constante de ataques calculados y multidireccionales a través de terreno abierto, sin ningún lugar donde esconderse. Las simulaciones modernas de la dinámica depredador-presa sugieren que la presencia de incluso un pequeño número de tales superdepredadores coordinados podría remodelar ecosistemas enteros, dictando patrones de migración, estructuras de población y caminos evolutivos. Su influencia no habría sido local, habría sido continental. Si la inteligencia, la coordinación y el inmenso poder físico convergieron una vez en depredadores de esta escala, entonces el pasado de la Tierra estuvo gobernado no solo por la fuerza, sino por la estrategia. Y en un mundo gobernado por cazadores que podían pensar, perseguir y abrumar juntos, la supervivencia no se determinaba solo por el tamaño, sino por si los depredadores ya habían elegido su objetivo. Top 5 Carcharodontosaurus. Descubrimos al depredador con dientes de tiburón que dominó el antiguo Sahara con una letalidad quirúrgica. Carcharodontosaurus. En 1925, en la implacable extensión del desierto del Sahara en Egipto, el paleontólogo alemán Ernst Stromer documentó los restos de un dinosaurio depredador colosal desenterrado de la formación Baharía. Los fragmentos de cráneo fosilizados revelaron dientes cerrados diferentes a cualquier cosa registrada anteriormente. Largos, en forma de cuchilla, y finamente estriados, se asemejaban a los bordes cortantes de un gran tiburón blanco. Stromer lo llamó Carcharodontosaurus, que significa lagarto con dientes de tiburón. El descubrimiento insinuaba un depredador terrestre de una letalidad extraordinaria. Sin embargo, en 1944, durante un bombardeo aliado sobre Múnich, el museo que albergaba los fósiles originales de Stromer fue destruido. Los especímenes quedaron reducidos a cenizas, dejando atrás solo bocetos, notas y fotografías. Durante décadas, la verdadera escala y el poder de la criatura permanecieron inciertos, como si uno de los depredadores más formidables de la Tierra hubiera sido borrado de la historia casi tan completamente como del registro fósil. El misterio perduró hasta la década de 1990, cuando los paleontólogos descubrieron fósiles nuevos y notablemente bien conservados en Marruecos. Estos restos revelaron un depredador que alcanzaba hasta 13 metros de largo y pesaba aproximadamente entre 7 y 8 toneladas. Solo su cráneo medía más de 1,5 metros de largo, armado con dientes cerrados que alcanzaban hasta 20 centímetros, perfectamente diseñados para cortar la carne en lugar de triturar el hueso. Los estudios biomecánicos mostraron que el Carcharodontosaurus propinaba mordeduras cortantes devastadoras, retirándose mientras su presa se debilitaba por la pérdida masiva de sangre. Esta estrategia de caza reflejaba la de los grandes tiburones blancos modernos, favoreciendo la precisión y la eficiencia sobre la fuerza bruta. Los músculos del cuello reforzados y un cráneo ligero permitían movimientos de cabeza rápidos y potentes, convirtiendo cada golpe en una herida catastrófica.
El Carcharodontosaurus gobernó el norte de África hace unos 95 millones de años, una época en la que el Sahara era una exuberante red de ríos, llanuras aluviales y vegetación densa. Este entorno fértil sustentaba herbívoros enormes como el Paralititán y el Aegyptosaurus, cada uno de los cuales pesaba decenas de toneladas. Cazar a tales gigantes requería no solo tamaño y fuerza, sino una letalidad calculada. La evidencia fósil, incluidas las marcas de mordeduras consistentes con la dentición del Carcharodontosaurus encontradas en huesos de saurópodos, indica una depredación activa o un carroñeo agresivo sobre estos animales masivos. La región también albergaba a otros depredadores formidables, incluido el Spinosaurus, lo que sugiere un ecosistema altamente competitivo, donde el dominio dependía de la especialización y la precisión en lugar de la fuerza pura solamente. La comprensión científica del Carcharodontosaurus evolucionó silenciosa pero drásticamente. Las reconstrucciones tempranas subestimaron su tamaño y lo retrataron como un depredador secundario. A medida que surgieron nuevos fósiles, los modelos anatómicos se revisaron repetidamente y las exhibiciones de los museos se actualizaron con poca atención pública. El acceso a regiones ricas en fósiles clave en el norte de África a menudo se ha visto limitado por desafíos ambientales, inestabilidad política y la prevalencia del tráfico de fósiles, lo que restringe el estudio exhaustivo. Como resultado, gran parte de lo que se sabe sobre este depredador se deriva de un número relativamente pequeño de especímenes críticos, lo que deja lagunas significativas en la imagen completa de su comportamiento y dominio ecológico. Las simulaciones biomecánicas modernas sugieren que una sola mordida bien colocada del Carcharodontosaurus podría arrancar kilos de carne en segundos, iniciando una rápida pérdida de sangre y choque incluso en la presa más grande. Este método minimizaba el riesgo al tiempo que maximizaba la letalidad, un diseño evolutivo refinado para la supervivencia entre gigantes. En un entorno repleto de animales masivos y peligrosos, tal eficiencia no era una ventaja, era una necesidad. Si depredadores como el Carcharodontosaurus dieron forma a ecosistemas enteros a través de la precisión y la violencia calculada, entonces el dominio prehistórico no se definía únicamente por la fuerza bruta, sino por la letalidad quirúrgica. Y en un mundo donde la muerte podía llegar en un solo golpe perfectamente ejecutado, la supervivencia no dependía de la resistencia, sino de no ser nunca el objetivo en primer lugar. Top 6 Allosaurus. Retrocedemos al Jurásico para observar al carnívoro más letal de su era, un cazador que definió una época de terror. El Allosaurus. En 1877, durante el apogeo de la Guerra de los Huesos en la accidentada formación Morrison del oeste americano, el paleontólogo Othniel Charles Marsh describió a un depredador que llegaría a definir la era jurásica, Allosaurus. Pero la verdadera escala de su dominio no surgió hasta décadas después. En 1964, en un sitio en Utah, ahora conocido como la cantera de dinosaurios Cleveland Lloyd, los paleontólogos descubrieron una concentración escalofriante de fósiles, miles de huesos, la gran mayoría pertenecientes al Allosaurus. Se encontraron individuos de diversas edades enredados en un cementerio prehistórico. El patrón desafiaba una explicación simple. Esta no era la historia de un cazador solitario. Insinuaba un comportamiento coordinado, una posibilidad que desafiaba las suposiciones de larga data sobre la inteligencia y la estructura social de los dinosaurios. Las implicaciones fueron profundas. El paisaje jurásico pudo haber estado gobernado no por depredadores solitarios, sino por cazadores organizados. El Allosaurus medía hasta 12 metros de largo y pesaba alrededor de 2 a 2,5 toneladas, con algunos individuos excepcionales que crecían aún más. Su cráneo era ligero y flexible, equipado con docenas de dientes cerrados en forma de cuchilla, diseñados para cortar en lugar de triturar. Los estudios biomecánicos revelaron una adaptación de caza única conocida como la mordida de hacha. En lugar de confiar únicamente en la fuerza de la mandíbula, el Allosaurus utilizaba poderosos músculos del cuello para impulsar su mandíbula superior hacia abajo como una cuchilla de impacto.
infligiendo heridas profundas y desgarradoras. Este método le permitía atacar presas mucho más grandes que él mismo, incluidos saurópodos masivos como Diplodocus, Apatosaurus y Camarasaurus. La evidencia fósil respalda este comportamiento, con huesos de saurópodos que llevan marcas de mordeduras que coinciden con los dientes de Allosaurus, algunos con signos de curación, prueba de que estos ataques eran frecuentes y a menudo sobrevivían, al menos inicialmente. La cantera Cleveland Lloyd proporcionó las pistas más convincentes sobre el comportamiento del Allosaurus. Más del 70% de los restos de terópodos en el sitio pertenecían a este único género, desde juveniles hasta adultos completamente desarrollados. El análisis geoquímico sugiere que el área fue una vez una trampa de lodo o un abrevadero estacional que atrapó a grandes herbívoros. Los depredadores atraídos por la presa fácil pueden haber quedado atrapados ellos mismos. Sin embargo, la concentración inusualmente alta de individuos de Allosaurus sugiere una presencia grupal repetida en lugar de eventos aleatorios y aislados. Sitios fósiles adicionales a través de la formación Morrison revelan patrones similares, donde múltiples restos de Allosaurus aparecen junto a grandes herbívoros, reforzando la posibilidad de caza coordinada, o al menos una tolerancia social compleja, un rasgo avanzado para los superdepredadores. La interpretación científica del comportamiento del Allosaurus ha cambiado significativamente con el tiempo. Las reconstrucciones tempranas lo retrataron como un reptil lento que arrastraba la cola con agilidad e inteligencia limitadas. A medida que avanzaron la evidencia fósil y el modelado biomecánico, estas representaciones fueron revisadas sistemáticamente, las exhibiciones de los museos se actualizaron, los modelos académicos se reelaboraron y surgió un depredador mucho más dinámico, rápido, equilibrado y conductualmente sofisticado. A pesar de esta transformación, la prueba definitiva de la caza en manada sigue siendo esquiva, y el acceso a sitios fósiles clave está estrictamente controlado para su preservación, dejando sin resolver preguntas conductuales cruciales. El modelado ecológico moderno demuestra que incluso los depredadores débilmente coordinados pueden dominar los ecosistemas al abrumar a las presas mediante ataques estratégicos repetidos. El Allosaurus, con su velocidad, agilidad y técnica de matanza especializada, encajaba en este perfil con una precisión inquietante. Los juveniles pueden haber acosado y agotado a la presa, mientras que los adultos asestaban golpes letales. Una división de roles vista en algunos depredadores modernos, aunque raramente a tal escala. Si el Allosaurus operaba dentro de un marco social incluso primitivo, entonces la depredación organizada surgió decenas de millones de años antes de lo que se creía. El mundo jurásico no habría estado gobernado por encuentros aislados, sino por amenazas calculadas y persistentes que se movían a través del paisaje en oleadas coordinadas. En tal mundo, la supervivencia no se trataba de superar a un solo depredador. Se trataba de escapar de un sistema diseñado para asegurar que, eventualmente, el escape fallara. Top 7 Mosasaurus. Regresamos a las profundidades marinas para ver al terror de los mares del Cretácico. Un depredador que convirtió los océanos en su coto de caza privado. El Mosasaurus. En 1764, en las profundidades de las canteras de piedra caliza, bajo la ciudad holandesa de Maastricht, los trabajadores descubrieron un cráneo colosal incrustado en roca marina antigua. Al principio, se confundió con los restos de un cocodrilo gigante o una ballena desconocida. Pero a medida que los naturalistas de toda Europa examinaron bocetos detallados y moldes del espécimen, quedó claro que esta criatura pertenecía a un mundo mucho más antiguo y mucho más peligroso de lo imaginado anteriormente. El fósil, más tarde llamado Mosasaurus, surgió durante una época en la que el concepto mismo de extinción aún se debatía. Su existencia obligó a los científicos a enfrentar una verdad inquietante. La Tierra una vez había sido gobernada por depredadores de escala y poder inimaginables. Y los océanos, que durante mucho tiempo se supuso que eran estables y familiares, fueron una vez campos de caza para algo mucho más aterrador. Hacia el final del período Cretácico, hace unos 70 a 66 millones de años, el Mosasaurus había evolucionado hasta convertirse en uno de los depredadores marinos
más formidables de la historia de la Tierra. Con hasta 15 metros de largo y un peso de hasta 15 toneladas, su cuerpo estaba perfectamente diseñado para la velocidad y el control en aguas abiertas. Una cola poderosa en forma de media luna, confirmada a través de fósiles excepcionalmente conservados, lo impulsaba con una eficiencia notable, mientras que las extremidades en forma de paleta permitían maniobras precisas. Su cráneo estaba equipado con una mandíbula de doble bisagra y un segundo juego de dientes orientados hacia atrás en el paladar, conocidos como dientes pterigoideos. Este mecanismo biológico funcionaba como una cinta transportadora, arrastrando a la presa más profundamente en su garganta y evitando el escape. Una vez capturada, la supervivencia ya no era una opción. La evidencia fósil revela un depredador con una dieta extraordinariamente diversa y agresiva. Dentro de especímenes de Mosasaurus preservados, los paleontólogos han descubierto restos de peces, tiburones, aves marinas, tortugas marinas, amonites e incluso otros mosasaurios. Las marcas de mordeduras en fósiles de reptiles marinos coinciden con la dentición del Mosasaurus, con una alineación precisa, confirmando encuentros violentos y canibalismo frecuente. El análisis de isótopos químicos indica que ocupaba la cima absoluta de la red trófica marina. Con ojos grandes orientados hacia adelante y un sistema sensorial avanzado adaptado para detectar vibraciones y cambios de presión en el agua, el Mosasaurus podía localizar presas incluso en condiciones de baja visibilidad. En los vastos mares interiores, que una vez dividieron continentes, como la vía marítima interior occidental de América del Norte, no había refugio fuera de su alcance. A medida que los descubrimientos de reptiles marinos se expandieron a lo largo de los siglos XIX y XX, el Mosasaurus fue reconocido gradualmente como el superdepredador de su tiempo. Las interpretaciones tempranas que lo retrataban como un nadador lento, similar a una anguila, fueron reemplazadas por reconstrucciones elegantes e hidrodinámicas respaldadas por evidencia fósil de tejidos blandos de sitios en el Líbano y América del Norte. Estos hallazgos remodelaron la comprensión científica de la evolución de los reptiles marinos. Aunque la transformación se desarrolló silenciosamente a través de revisiones académicas y exhibiciones de museos actualizadas en lugar de una revelación pública, hoy el acceso a muchos de los sitios de fósiles marinos más productivos sigue estando estrictamente regulado, preservando datos invaluables y asegurando al mismo tiempo que cada nuevo descubrimiento tenga el potencial de redefinir lo que se sabe sobre el dominio oceánico prehistórico. El modelado ecológico de los mares del Cretácico tardío sugiere que un solo Mosasaurus adulto podía controlar vastos territorios marinos, influyendo en las rutas de migración y la dinámica de la población en ecosistemas enteros. Su sola presencia habría remodelado el comportamiento de cada especie marina dentro de su alcance. A diferencia de los océanos modernos donde múltiples superdepredadores comparten el dominio, estos mares antiguos a menudo estaban definidos por la autoridad abrumadora de un solo cazador. Si el Mosasaurus encarnó el pico de la evolución depredadora marina, entonces el océano prehistórico no era simplemente peligroso, estaba sistemáticamente controlado. Cada movimiento en el agua conllevaba un riesgo. Cada sombra señalaba una muerte potencial. El equilibrio de la vida bajo las olas dependía de un depredador diseñado para la supremacía total. Y si la evolución perfeccionó una vez tal dominio absoluto en los océanos, entonces la superficie tranquila de los mares de hoy oculta una verdad más profunda. Las aguas de la Tierra ya han demostrado que pueden pertenecer enteramente a un solo cazador imparable. Top Ojo Sarcosuchus. En los ríos antiguos acechaba una pesadilla acorazada de proporciones masivas, un verdugo silencioso bajo la superficie, el Sarcosuchus. En 1964, durante una expedición dirigida por franceses a través del remoto y azotado por el viento desierto de Tenerife en Níger, una de las regiones más desoladas del Sahara, el paleontólogo Philippe Taquet descubrió fragmentos de fósiles que emergían de formaciones rocosas antiguas. Lo que inicialmente parecía ser los restos de un cocodrilo de gran tamaño, pronto reveló algo mucho más extraordinario. A medida que avanzaba la excavación,
los investigadores expusieron secciones de un cráneo masivo de más de 1,5 metros de largo, forrado con docenas de dientes cónicos diseñados para agarrar y triturar presas. Los sedimentos circundantes contaban una historia aún más asombrosa. Este desierto estéril había sido una vez una vasta red de ríos y llanuras aluviales repletas de vida. Y en el centro de este ecosistema prehistórico gobernaba un depredador de poder abrumador, Sarcosuchus imperator, el cocodrilo de carne. Este no era simplemente un reptil grande, era un depredador de emboscada capaz de dominar a los dinosaurios. El Sarcosuchus vivió hace aproximadamente 112 millones de años, durante el Cretácico temprano. Los individuos adultos alcanzaban longitudes de hasta 12 metros y pesaban entre 8 y 10 toneladas, rivalizando con un autobús urbano en tamaño. Solo su cráneo medía aproximadamente 1,5 metros de largo y albergaba más de 100 dientes entrelazados, perfectamente adaptados para atrapar y sujetar presas que luchaban. A diferencia de los cocodrilos modernos, el Sarcosuchus poseía un hocico largo y estrecho, con una estructura bulbosa distintiva en su punta conocida como bulla, posiblemente utilizada para una detección sensorial mejorada o señalización acústica. Sus ojos y fosas nasales estaban posicionados en lo alto del cráneo, lo que le permitía permanecer casi completamente sumergido mientras observaba su entorno, una configuración ideal para la depredación sigilosa. El análisis biomecánico sugiere que el Sarcosuchus generaba una fuerza de mordida que superaba las 18.000 libras, más que suficiente para triturar huesos e inmovilizar presas grandes. La evidencia fósil de la formación El Ras revela que el Sarcosuchus coexistió con numerosos dinosaurios, incluidos iguanodóntidos y grandes terópodos como el Suchomimus. Se han identificado marcas de dientes consistentes con la dentición de un crocodiliforme gigante en huesos de dinosaurios de la región, lo que respalda la conclusión de que el Sarcosuchus cazaba dinosaurios que se aventuraban demasiado cerca de la orilla del agua. Su estrategia de caza reflejaba, pero amplificaba enormemente, la de los crocodilianos modernos. Aproximación silenciosa, emboscada explosiva y un devastador giro de la muerte que destrozaba a la presa o la arrastraba bajo el agua para ahogarla. Con osteodermos densos que formaban un blindaje blindado a lo largo de su cuerpo, el Sarcosuchus era tanto un cazador letal como un oponente casi invulnerable. La verdadera escala del Sarcosuchus solo fue ampliamente reconocida a principios de la década de 2000, cuando las reconstrucciones avanzadas y el modelado digital refinaron su tamaño, fuerza y papel ecológico. Las interpretaciones anteriores habían subestimado significativamente sus dimensiones y capacidades depredadoras. A medida que los modelos actualizados reemplazaron las representaciones obsoletas en los museos y la literatura científica, el cambio ocurrió gradualmente, pasando desapercibido en gran medida fuera de los círculos académicos. La recuperación de fósiles en el Sahara sigue siendo logísticamente difícil y estrictamente regulada, lo que significa que la comprensión actual se basa en una colección limitada pero altamente significativa de especímenes. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de remodelar el equilibrio percibido de los ecosistemas prehistóricos. Las reconstrucciones ecológicas del antiguo Sahara, entonces una región exuberante, conocida como el Sahara Verde, representan ríos que funcionan como centros concentrados de vida, atrayendo a dinosaurios herbívoros en patrones predecibles. El Sarcosuchus explotó esta fiabilidad con una eficiencia despiadada. A diferencia de los depredadores terrestres que dependían de la persecución, él dependía de la paciencia y la precisión. El ataque, cuando llegaba, era instantáneo y abrumadoramente decisivo. En tal entorno, el lugar más peligroso para cualquier dinosaurio no era la llanura abierta, sino la orilla del agua. Si el Sarcosuchus dominó los sistemas fluviales prehistóricos con un control tan abrumador, entonces los entornos de agua dulce, a menudo vistos como santuarios, eran en cambio zonas de depredación calculada. La supervivencia no dependía solo de la fuerza o la velocidad, sino de la capacidad de detectar una amenaza que se revelaba solo en el último segundo.
Y en un mundo donde incluso un sorbo de agua podía desencadenar una emboscada letal, la seguridad no se definía por dónde estabas, sino por si algo bajo la superficie ya te había elegido. Top 9. Tarbosaurus. En el corazón de Asia, otro gigante reclamaba su territorio con fuerza absoluta, un monarca de las estepas antiguas, el Tarbosaurus. En 1946, durante una expedición conjunta soviético-mongola a la remota cuenca de Nemegt del desierto de Gobi, los paleontólogos descubrieron un cráneo masivo que emergía de los acantilados de arenisca carmesí. La región era dura, aislada y moldeada por vientos implacables que revelaban lentamente secretos enterrados durante más de 70 millones de años. A medida que avanzaba la excavación, el equipo expuso los restos de un depredador colosal, mandíbulas poderosas forradas con dientes gruesos y cerrados, y una estructura esquelética construida para el dominio. La criatura fue nombrada más tarde Tarbosaurus bataar, pero lo que realmente inquietó a los investigadores no fue solo su tamaño o fuerza. Cerca de allí, descubrieron los restos fosilizados de especies de presas que llevaban marcas de mordeduras inconfundibles, junto con evidencia que sugería encuentros depredadores repetidos en la misma región. Este no era simplemente un cazador de paso. Este era un gobernante territorial, y el desierto de Gobi había sido una vez su reino. El Tarbosaurus medía aproximadamente 12 metros de largo y pesaba entre 5 y 6 toneladas. Aunque estrechamente relacionado con el Tyrannosaurus Rex, su anatomía reveló adaptaciones especializadas para la supervivencia en los entornos únicos de la Asia del Cretácico tardío. Su cráneo era ligeramente más estrecho, pero reforzado para una presión de mordida inmensa, capaz de triturar huesos con una eficiencia devastadora. Los escaneos de TC de las cavidades craneales fosilizadas revelaron un sistema sensorial avanzado, particularmente en el olfato y la detección de vibraciones, lo que permitía al Tarbosaurus rastrear presas a través de vastas llanuras aluviales y regiones boscosas que una vez cubrieron la cuenca de Nemegt. Sus ojos orientados hacia adelante proporcionaban una fuerte percepción de la profundidad, lo que permitía ataques precisos y letales. Cada característica de su fisiología indicaba un depredador diseñado para muertes rápidas y decisivas. Entre los descubrimientos más convincentes se encontraba una confrontación fosilizada entre un Tarbosaurus y el dinosaurio acorazado Saichania, un pariente del Ankylosaurus. El espécimen de Tarbosaurus presentaba heridas graves, incluida una mandíbula dañada consistente con un poderoso golpe defensivo, probablemente de una masa caudal. Sin embargo, el depredador había sobrevivido lo suficiente como para que el hueso sanara, demostrando tanto resistencia como enfrentamientos repetidos con presas fuertemente acorazadas. La evidencia fósil adicional, incluido un Tarbosaurus juvenil encontrado junto a restos de presas que muestran patrones de mordedura de adultos, sugiere la posibilidad de un comportamiento de caza estructurado por edad, o al menos territorios de alimentación compartidos. Esto apunta a un nivel de organización ecológica raramente atribuido a los grandes terópodos, donde la experiencia y el tamaño pueden haber definido los roles de caza dentro de dominios superpuestos. La comprensión del Tarbosaurus evolucionó significativamente con el tiempo. Inicialmente clasificado como una variante del Tyrannosaurus Rex, más tarde fue reconocido como un superdepredador distinto, adaptado de manera única a los ecosistemas de Asia. Esta reclasificación se desarrolló gradualmente a través de comparaciones anatómicas detalladas y tecnologías de imagen avanzadas, remodelando silenciosamente el consenso paleontológico. Muchos de los especímenes más importantes de Tarbosaurus permanecen alojados en colecciones de investigación restringidas, y la propia cuenca de Nemegt está estrictamente protegida debido al extenso tráfico de fósiles en la región. Como resultado, gran parte de lo que se sabe sobre este depredador se deriva de estudios cuidadosamente controlados, con nuevos hallazgos que emergen lentamente, pero que conllevan profundas implicaciones. El modelado ecológico del ecosistema de Nemegt revela un paisaje dominado por el Tarbosaurus, donde pocos depredadores podían rivalizar con su poder. Grandes herbívoros como Saurolophus y Therizinosaurus formaban la base de su dieta, mientras que los juveniles
probablemente se dirigían a presas más pequeñas y rápidas. Esta partición de las etapas de la vida habría minimizado la competencia dentro de la especie, permitiendo que las poblaciones de Tarbosaurus mantuvieran un dominio estable en vastos territorios. A diferencia de los ecosistemas con múltiples superdepredadores competidores, este entorno parece haber sido moldeado principalmente por una sola fuerza abrumadora. Si el Tarbosaurus realmente operó como el superdepredador indiscutible de su dominio, entonces ecosistemas enteros evolucionaron bajo la presión constante de su presencia. Las rutas de migración, los comportamientos de las manadas y las estrategias de supervivencia habrían estado dictados por los movimientos de este gobernante solitario. En tal mundo, el dominio no se compartía, era absoluto. Y cuando un ecosistema está moldeado por un solo superdepredador sin igual, la extinción no es la única fuerza que puede remodelar el mundo. A veces todo lo que se necesita es la desaparición de la única criatura que ostentaba el control absoluto. Top 10 Quetzalcoatlus. Finalmente, miramos hacia los cielos, donde un soberano alado vigilaba desde las alturas, una sombra que cubría el mundo, el Quetzalcoatlus. En 1971, dentro de las extensiones desoladas del Parque Nacional Big Bend, en Texas, un estudiante de posgrado llamado Douglas Lawson descubrió huesos fosilizados tan vastos y frágiles que su verdadera naturaleza fue inicialmente difícil de comprender. Los restos estaban incrustados en formaciones rocosas antiguas que datan de hace aproximadamente 68 millones de años. A medida que avanzaba la excavación, quedó claro que estos huesos no pertenecían a ningún dinosaurio conocido que caminara por la tierra, ni a ningún ave que hubiera surcado los cielos. Pertenecían a algo mucho más extraordinario, un depredador volador de una escala sin precedentes, llamado Quetzalcoatlus, en honor a la deidad de la serpiente emplumada de la mitología azteca. Esta criatura redefinió los límites del vuelo, y lo que es más inquietante, reveló que los cielos de la Tierra prehistórica estuvieron una vez controlados por un depredador del tamaño de un avión pequeño. El Quetzalcoatlus poseía una envergadura estimada entre 10 y 11 metros, rivalizando con la longitud de un avión de combate moderno y superando a cualquier animal volador conocido que haya existido. De pie en el suelo, alcanzaba alturas de hasta 5 o 5,5 metros, comparable a una jirafa. A pesar de su inmenso tamaño, su cuerpo era notablemente ligero, construido a partir de huesos huecos, llenos de aire reforzados con puntales internos, muy parecido a la ingeniería aeroespacial avanzada. Su pico alargado y sin dientes funcionaba como un arma de precisión, ideal para atrapar y despachar presas con golpes rápidos y controlados. Los estudios biomecánicos indican que el Quetzalcoatlus se lanzaba al aire mediante un poderoso salto cuadrúpedo, impulsado por las 4 extremidades, lo que le permitía elevarse en segundos. Una vez en el aire, podía planear eficientemente a través de cientos de kilómetros, conservando energía mientras escaneaba vastos territorios debajo. Contrariamente a las teorías tempranas que lo representaban como un carroñero costero, la distribución de fósiles y el análisis anatómico ahora respaldan un estilo de vida de acecho terrestre. El Quetzalcoatlus habitaba extensas llanuras aluviales del interior, pobladas por pequeños dinosaurios, mamíferos y reptiles. Su movimiento en tierra se asemejaba al de una cigüeña gigante y deliberada, silenciosa, calculada y repentina en el ataque. Con un pico capaz de infligir una fuerza letal y un punto de ventaja que se elevaba sobre la mayoría de las presas, no requería ni velocidad ni fuerza bruta para dominar. Su visión aguda, adaptada para detectar movimientos sutiles desde grandes distancias, aseguraba que poco escapara a su atención. Desde el suelo o el cielo, era tanto observador como ejecutor. La comprensión científica del Quetzalcoatlus experimentó una profunda transformación a lo largo de las décadas. Las reconstrucciones tempranas lo retrataron como un planeador torpe, apenas capaz de un vuelo sostenido. Sin embargo, los avances en el modelado aerodinámico, las simulaciones en túneles de viento y el análisis estructural revelaron un animal exquisitamente optimizado para el vuelo de larga distancia. Los modelos actualizados reemplazaron silenciosamente las representaciones obsoletas en los museos y la literatura académica,
alterando fundamentalmente las percepciones de los ecosistemas aéreos prehistóricos. Los sitios de fósiles en Texas y formaciones comparables en todo el mundo siguen estando estrictamente gestionados, y la rareza de los restos de pterosaurios bien conservados asegura que cada descubrimiento conlleve el potencial de redefinir lo que se sabe sobre el vuelo gigante. Las simulaciones ecológicas sugieren que el Quetzalcoatlus podía patrullar territorios que abarcaban miles de kilómetros cuadrados, vinculando ecosistemas distantes a través de su movilidad. Ningún animal terrestre podía superarlo en distancia, y ningún entorno, ya fueran llanuras abiertas, valles fluviales o regiones costeras, quedaba fuera de su alcance. A diferencia de los depredadores terrestres o acuáticos confinados por el terreno, el Quetzalcoatlus operaba en 3 dimensiones, transformando el cielo mismo en un dominio de depredación. Los animales presa vivían bajo una amenaza constante e ineludible desde arriba, sin previo aviso. Si la tierra estaba gobernada por gigantes como el Tyrannosaurus y los mares por monstruos como el Megalodón y el Mosasaurus, entonces el cielo pertenecía al Quetzalcoatlus, un centinela silencioso que se deslizaba en las corrientes térmicas, vigilando el más mínimo movimiento debajo. Su dominio completaba una red planetaria de superdepredadores, sin dejar ningún entorno intacto por la precisión letal. Y en un mundo donde el peligro podía descender del cielo sin un sonido, el concepto de suelo seguro puede no haber existido nunca realmente. Solo momentos en los que la sombra aún no había llegado. Reflexionamos sobre el legado de estos titanes y lo que significan para nuestro futuro en la jerarquía de la vida. A lo largo de cientos de millones de años, la Tierra fue gobernada por depredadores tan poderosos que la supervivencia misma se convirtió en un arte de vigilancia constante. Desde las mandíbulas trituradoras del Tyrannosaurus Rex hasta el silencioso dominio aéreo del Quetzalcoatlus. Desde los ríos llenos de emboscadas del Sarcosuchus hasta los vastos océanos patrullados por el Megalodón y el Mosasaurus, cada rincón del planeta estuvo una vez bajo el control de un cazador supremo. Estos no eran amenazas aisladas, sino componentes de un sistema perfectamente equilibrado y implacablemente eficiente, moldeado por la evolución en su forma más implacable. La evidencia fósil, el modelado biomecánico y la reconstrucción ecológica revelan un mundo donde los superdepredadores dictaban las rutas de migración, la dinámica de la población e incluso los caminos evolutivos de especies enteras. Su dominio no fue accidental, fue el resultado de millones de años de refinamiento, produciendo criaturas diseñadas para la precisión, el poder y el control absoluto. Sin embargo, a pesar de su supremacía, cada uno de ellos desapareció, remodelado por cambios planetarios, trastornos ambientales y la progresión implacable del tiempo. Hoy la humanidad se encuentra en la cima de la cadena alimentaria, protegida por la inteligencia, la tecnología y la infraestructura global. Pero este dominio no es ni antiguo ni está garantizado. El registro fósil cuenta una historia clara y aleccionadora. Ningún gobernante de la Tierra mantiene su posición para siempre. Los superdepredadores surgen, los ecosistemas se adaptan y la extinción finalmente redibuja la jerarquía de la vida. Si la evolución creó una vez depredadores capaces de gobernar la tierra, el mar, el cielo y los ríos con autoridad absoluta, entonces la verdadera pregunta no es si tal dominio puede existir de nuevo. La verdadera pregunta es si la humanidad es el gobernante final de la Tierra o simplemente el próximo en ser reemplazado. Si estas crónicas sobre los antiguos soberanos de la Tierra han cambiado tu forma de ver el pasado, suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos desenterrando la historia que el tiempo intentó ocultar. Cultiva el conocimiento del futuro. El próximo tesoro de la historia se abrirá muy pronto.